Clínica de Oftalmología San Diego. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia de esta semana del grupo de ECOS de la Clínica de Oftalmología de San Diego de formación continua. Bienvenidos a todos los que se han conectado desde temprano. Hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Erika Vallejo, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante y muy controversial acerca del manejo de las idiotomías en la sospecha de cierre angular primario. Ella tiene una formación como médica cirujana de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud del Hospital San José en Bogotá. Hizo oftalmología en la Universidad del Sinu en Cartagena y la subespecialidad de glaucoma en la Universidad Militar Nueva Granada. Doctora Erika Vallejo, bienvenida. Recuerden que todos pueden escribir las preguntas que se vayan generando para hacerlas al final de la conferencia a través del chat. Ahí mismo también les vamos a poner la forma en la que nos pueden evaluar para que enriquezcamos estas conferencias y también nos den sus sugerencias sobre próximas conferencias. Y al final de esta conferencia les vamos a dar un video sobre la promoción para la próxima conferencia que haremos dentro de 8 días. Adelante, Erika, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Pues esta charla es un placer para mí estar hoy con ustedes y poder compartir este tema que, como dijo Natalia, es un poco controversial. Voy a dejar de compartir video porque tengo un problema un poco con la red de internet. No quiero que se esté parando la presentación, pero pues cualquier duda pueden tener el chat y nos pueden ir comentando. Entonces, ¿por qué hablar de este tema? Se dice que el glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en todo el mundo. El glaucoma crónico de ángulo cerrado se asocia a altas tasas de ceguera unilateral en el momento del diagnóstico inicial y un riesgo de 3 veces mayor de discapacidad visual bilateral severa en comparación con los glaucomas de ángulo abierto. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de herramientas clínicas y paraclínicas que nos permitan identificar ese pequeño subgrupo de pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar un cierre angular agudo o crónico y que requieren una intervención temprana con la iridotomía. En Estados Unidos se reportan que anualmente cerca de 500 iridotomías se realizan al año. En China, que tiene 28 millones de sospechosos de cierre angular primario, la cuestión de tratamiento profiláctico pues plantea importantes dudas sobre la economía de la salud y las políticas de salud pública. De ahí que vamos a ver que la mayoría de estudios que veremos son en esta población asiática. Ay, no me deja. Ay, ya. La prevalencia de glaucoma de ángulos cerrados mayores de 40 años para el 2020 era de 17 millones de personas. Se estima que para el 2030 sean aproximadamente 20 millones de personas, para el 2040 23 millones de personas y para el 2050 26 millones de personas. Se estima que para el 2040 existirán en el mundo 111 millones de personas con glaucoma, de todos los tipos de glaucoma, y pues la prevalencia en todos los estudios es de aproximadamente 0.5 a 0.6% de glaucoma de ángulo cerrado. La prevalencia de ceguera unilateral en China es de 5.2 millones y la ceguera bilateral es de 1.7 millones. Y de estos, la causa de ceguera en el 90% de los casos es el glaucoma de ángulo cerrado. De aquí la importancia de velar bien este tema. Aquí es para hacer un recorderis. En el último reporte de la Academia Americana de Oftalmología en el 2020 se actualiza y esta clasificación es la que vamos a utilizar y se van a ver en la mayoría de estudios que veremos más adelante. Y es importante que la recordemos en nuestra práctica clínica. La definición como tal, la sospecha de cierre angular primario es un contacto iridotrabecular en 180 grados o más, pero con una presión intraocular, campo visual y discos normales, sin una evidencia de sinequias anteriores periféricas. En el cierre angular primario es el contacto iliotrabecular en 180 grados o más con presión intraocular elevada o sinequias anteriores periféricas, pero campo visual y discos normales.
Y el glaucoma primario de ángulo cerrado es un contacto iridotrabecular de 180 grados o más con daño glaucomatoso del campo visual y del disco óptico. Entonces ya vamos a empezar con los estudios. El primer estudio que les traigo el día de hoy es este del 2006, en el cual se hizo un seguimiento a largo plazo del ojo contralateral de pacientes con cierre angular agudo en un ojo. Se hizo en un hospital de Singapur y se incluyeron 79 pacientes. Ellos evaluaron el comportamiento a largo plazo de la iridotomía en los ojos de pacientes que habían tenido previamente un cierre angular agudo en un ojo, y lo que hicieron fue evaluar el ojo contralateral. Les realizaron iridotomía y quisieron ver cómo se comportó este ojo a 6 años. Ellos encontraron que 2 pacientes ya tenían signos de glaucoma en el otro ojo cuando desarrollaron el ataque agudo. El 6.5% de los ojos contralaterales desarrollaron glaucoma en un seguimiento medio de 6 años. También vieron que a lo largo de los 6 años, el 28% de los ojos contralaterales habían recibido cirugía de catarata, lo que ellos reportaban que podía sugerir de alguna forma que la iridotomía generaba una aceleración en el desarrollo de catarata en los pacientes que se sometían a láser. En resumen, ellos reportaban que encontraron que la mayoría de los ojos contralaterales tratados con iridotomía tenían buena visión, con una buena presión intraocular, y no desarrollaron glaucoma hasta 6 años después de la presentación de un glaucoma agudo en el ojo contralateral. El siguiente estudio que les presento es del 2007, fue publicado en la revista Ophthalmology, es del U&I Study. Ellos evaluaron la iridotomía en sospecha de cierre angular y reportaron los hallazgos biométricos y gonioscópicos. En este estudio tomaron 72 pacientes en un hospital de China, y lo que quisieron fue evaluar el efecto inmediato de la iridotomía sobre el ángulo y los mecanismos de cierre angular en sospechosos de cierre angular primario. Realizaron medidas del ángulo por VM y por gonioscopía antes de la iridotomía y 2 semanas después de realizar la iridotomía. Bueno, entonces ellos observaron que la presión intraocular media disminuyó en promedio 3 milímetros de mercurio en el grupo del láser. La profundidad de la cámara anterior aumentó de 15 a 25% en este mismo grupo. La profundidad del ángulo iridotrabecular aumentó en promedio de 0 a 10 grados en los cuadrantes superiores y de 10 a 30 grados en el inferior. Ellos reportaban que, sin embargo, 14 ojos, aproximadamente el 19%, todavía persistían con cierre angular después del láser. Y reportaban como conclusión que este estudio confirmaba que la iridotomía resulta en un aumento significativo de la amplitud del ángulo en población china con sospecha de cierre angular primario. O sea, sí genera un cambio en la configuración del iris y de la apertura del ángulo. El siguiente estudio es muy conocido, hablaremos del estudio Eagle, que fue publicado en el año 2016, que evaluó la efectividad de la extracción de cristalino claro para el tratamiento de glaucoma primario de ángulo cerrado. Este estudio es un estudio multicéntrico de 5 países. Eran pacientes de 50 años o más que no tenían catarata y tenían cierre angular primario de reciente diagnóstico, con unas presiones intraoculares altas de 30 milímetros de mercurio o mayores, o un glaucoma de ángulo cerrado. Ellos evaluaron la presión intraocular y la relación costo-efectividad por año de vida ajustado por calidad de vida ganada a 36 meses después del tratamiento. En total fueron 419 participantes con cierre angular primario o glaucoma primario de ángulo cerrado. De estos, 208 se sometieron a cirugía de extracción de cristalino claro y a 211 se les realizó iridotomía láser periférica. La calidad de vida ajustada por año y la satisfacción del paciente fueron mayores. Ok, continuamos. La calidad de vida ajustada por año de vida y la satisfacción de que reportaban los pacientes fue mayor en el grupo de cirugía de cristalino claro, y la presión intraocular fue en promedio 1.18 milímetros de mercurio menor en el seguimiento a 3 años en el grupo de cirugía de cristalino claro comparado con el grupo de láser. Ellos reportaban que solo 21% de los pacientes del grupo de cirugía de cristalino requirió tratamiento adicional para el control de su presión intraocular,
versus el 61% del grupo del láser que requirió al menos el uso de una gota o un medicamento para controlar la presión intraocular. Hubo menos necesidad de cirugía desde glaucoma en el grupo de extracción de cristalino. 12 pacientes del láser requirieron una cirugía de catarata en el seguimiento a 3 años. Las complicaciones en ambos grupos fueron similares, que es como lo que más querían pues también evaluar, ya que una cirugía de catarata representaría más riesgos quirúrgicos, pero las complicaciones en ambos grupos fueron similares. Solo se presentaron 2 rupturas de cápsula posterior en los pacientes sometidos a cirugía de catarata. En conclusión, estos resultados indican que la extracción de cristalino claro se debe considerar en el tratamiento inicial para el grupo con glaucoma primario de ángulo cerrado y el cierre angular primario con presiones intraoculares elevadas. Es importante ver que pues este estudio no es tan aplicable también porque en todos los casos no vamos a tener pacientes con presiones de 30 o más y que el riesgo quirúrgico pues aumenta en la cirugía de catarata o cristalino claro en relación con las habilidades del cirujano, por lo cual es una variable importante de la baja tasa de complicaciones que debemos también pues tener en cuenta. Ahora les quiero hablar de este estudio. Es importante porque vamos a ver que de esta misma muestra de pacientes se han realizado 3 reportes. Es el ensayo con mayor número de pacientes sobre este tema. Es el estudio Souhan, conocido como el SAP. Como les digo, hay 3 reportes que vamos a discutir. El primer reporte de este ensayo fue en el año 2014, que es este que les muestro. En este querían determinar los cambios en la configuración del ángulo en ojos con sospecha de cierre angular primario, tratados con iridotomía, y usaron el ojo contralateral como control. Entonces es una gran muestra de pacientes. En total evaluaron 11.991 personas. De estas, al aplicar los criterios de inclusión y exclusión, terminaron incluyéndose en el estudio 775 pacientes. Se realizó un seguimiento a 18 meses. En un ojo se realizó iridotomía láser y en el otro ojo no, se utilizó como control. Y lo que hicieron fue evaluar el ángulo por gonioscopía y por OCT de segmento anterior a las 2 semanas del láser, a los 6 meses y a los 18 meses. En el grupo de los ojos tratados, la amplitud del ángulo aumentó posterior al láser en un promedio de 13 grados a 27 grados, con una amplitud máxima a los 6 meses. Pero luego nuevamente se fue estrechando progresivamente el ángulo. En los ojos que no fueron tratados, la amplitud del ángulo, como era de esperar, disminuyó progresivamente en todas las visitas de seguimiento, con una disminución longitudinal más rápida en comparación con los ojos que se les realizó láser. Entonces ellos veían que la tasa de cambio anual en la amplitud del ángulo se fue reduciendo en un equivalente a 1.2 grados por año en los que recibieron láser. Y esta reducción fue mucho mayor en los ojos que no se trataron, fue de 1.6 grados por año. Se cerraba mucho más rápido el ángulo en los ojos que no fueron tratados con láser. En conclusión, ellos decían que la amplitud del ángulo de los ojos tratados con láser aumentó notablemente después de la iridotomía y esta permaneció estable durante 6 meses y luego empezó a disminuir significativamente hasta los 18 meses después de la iridotomía. Sin embargo, los ojos no tratados experimentaron una disminución más consistente y rápida en la amplitud del ángulo durante el mismo periodo de tiempo, lo que apoyaría pues la iridotomía. Este es el segundo reporte del artículo anterior del SAP que les hablaba. Les digo que ellos tomaron la misma muestra de pacientes, pero evaluaron resultados diferentes. Este se publicó ya en el 2019 y en este ellos evaluaron la iridotomía láser periférica para la prevención del cierre angular. Ya no querían determinar los cambios en la configuración del ángulo por el láser, como lo hicieron en el reporte del 2014, sino que querían evaluar qué tan profiláctica era la iridotomía periférica. En general, pues ellos decían que todos los estudios hasta el momento demuestran que una apertura del ángulo con la iridotomía es factible y que se haga o no se haga el láser, el ángulo con los años se va a seguir estrechando. Y no se ha demostrado claramente si esta profilaxis con el láser, con la iridotomía, es realmente significativa y si es justificada en la evaluación costo-beneficio. Para poder aclarar esto,
refieren que se requieren estudios que permitan evaluar la historia natural de la enfermedad con y sin iridotomía. Por lo tanto, ellos hacen el estudio y el objetivo de este fue evaluar la eficacia de la iridotomía periférica con láser para prevenir el desarrollo de cierre angular primario o de cierre angular agudo en pacientes con sospecha de cierre angular. Como les decía, se evaluaron 11.991 individuos, en este se ingresaron al estudio 889, pero de estos solo completaron el estudio el 75% de los pacientes, o sea que al final del estudio eran 665 pacientes. La edad de los participantes fue entre 50 y 70 años, con una media de 59 años. Se inició el reclutamiento en el 2008 y culminaron el reclutamiento en octubre del 2010. El estudio se completó en noviembre del 2016 y la mayoría de participantes eran mujeres. Se incluyeron pacientes con sospecha de cierre angular primario, que fue definido como un ángulo con 6 horas de reloj o más en el que la malla trabecular posterior pigmentada no era visible bajo gonioscopía sin indentación, en ausencia de cierre angular primario o de glaucoma primario de ángulo cerrado, que no tuvieran sinequias y que la presión intraocular fuera menor de 21 milímetros de mercurio. Los ojos eran elegibles si la relación vertical de la copa disco era menor de 0.7 y la simetría de la copa disco no era mayor de 0.2 y tenían un campo visual normal. Se les realizó iridotomía en un ojo seleccionado al azar y el otro permaneció sin tratamiento. El resultado primario fue evaluar el desarrollo de cierre angular primario, definido como una elevación de la presión intraocular, sinequias anteriores periféricas o cierre angular agudo durante 72 meses de seguimiento. Los resultados, ellos encontraron que la reducción general anual del riesgo para desarrollar cierre angular primario fue de 0,38% con la iridotomía. Reportaban que por lo tanto tocaría tratar 44 pacientes para prevenir un caso de cierre angular durante 6 años, la gran mayoría de los cuales no fueron ataques agudos. Hacen énfasis que el resultado final se logró fue por formación de sinequias anteriores periféricas y no realmente por un cierre angular agudo. Y los pacientes, por lo tanto, no tenían un riesgo importante de pérdida visual. Reportaban que este hallazgo sugiere que los sospechosos de cierre angular primario tienen un riesgo real, pero pequeño, de un ataque agudo, y que las personas en riesgo de desarrollar un ataque agudo se beneficiarían de la iridotomía. Pero no, pues no ha sido posible identificar cuáles son los factores que hacen que un subgrupo de personas de estas tengan mayor riesgo de desarrollar ataque agudo y otras no. Indican que no justifica el uso de recursos por el muy bajo riesgo de disminución visual y por esto probablemente pues no sea como la mejor opción del uso de los recursos, que se debe seguir investigando. Fortalezas, este estudio y estos ensayos tienen un gran número de pacientes, el ojo control del mismo paciente, por lo que se logra controlar todos los factores de confusión a nivel individual, como serían enfermedades crónicas asociadas, la herencia y otros factores. Tienen una baja deserción, tienen una asignación enmascarada, un seguimiento a largo plazo y pruebas en un grupo étnico que supuestamente es un grupo de mayor riesgo de glaucoma primario de ángulo cerrado, como es la población asiática. Limitaciones, pues no se podía enmascarar porque es un procedimiento. Podría haberse introducido un sesgo observacional, ya que la gonioscopía es una variable parcialmente subjetiva y puede generar errores de interpretación. Teniendo en cuenta estos hallazgos, no se recomienda la práctica generalizada de la iridotomía en sospechosos de cierre angular primario, según su definición actual. En resumen, la incidencia del evento ocurrió muy rara vez y cuando ocurrió fue relativamente de naturaleza benigna, fueron por desarrollo de sinequias en la mayoría de los casos, no por un cierre angular agudo. Sin embargo, pues el beneficio profiláctico de la iridotomía en este estudio fue estadísticamente significativo. Estos resultados sostienen que la iridotomía láser profiláctica es de beneficio modesto en la escala de tiempo que se desarrolló este ensayo, que fueron 6 años, dada la baja tasa de presentación del evento.
Por último, este es el último reporte que les hablaba sobre la misma muestra de pacientes del ensayo SAP. Tenemos que pues en este estudio fue publicado en el 2021, ya el año pasado. Lo que querían era evaluar los factores de riesgo biométricos oculares de base de los pacientes con sospecha de cierre angular primario para la progresión de cierre angular primario o cierre angular agudo. Aquí tomaron 643 ojos de estos mismos pacientes de 50 a 70 años de edad con sospecha de cierre angular primario bilateral. Se sometieron a exámenes oculares iniciales completos que incluyeron una gonioscopía, imágenes de OCT de segmento anterior, biometría de scan por ultrasonido. Se definió sospecha de cierre angular con la clasificación de Chappell como 2 o más cuadrantes con imposibilidad de visualizar la malla trabecular pigmentada, sin sinequias anteriores ni presión intraocular mayor a 21 milímetros de mercurio. Definieron cierre angular primario como la medición de presión intraocular de más de 24 milímetros de mercurio en 2 ocasiones separadas o el desarrollo de al menos de 1 hora del reloj de sinequias anteriores periféricas en cualquier cuadrante o un ataque de cierre angular agudo. En este seguimiento también fue a 72 meses. En total, 34 de los 643 ojos, o sea, el 5% presentó progresión. De estos, 29, o sea, el 85% progresaron debido a un desarrollo de sinequias y 8 ojos, o sea, el 23% presentaron presión intraocular elevada o un cierre angular agudo, ya que algunos pacientes debutaron con sinequias y presión intraocular elevada también al mismo tiempo. Se encontraron diferencias significativas entre los pacientes que progresaron y los que no progresaron en 5 parámetros biométricos del OCT de segmento anterior. Ellos encontraron que los que progresaron mostraron mediciones horizontales de los ángulos horizontales significativamente más pequeñas en la distancia apertura del ángulo, que es el AOD 500, en el TISA, que es el área del espacio iridotrabecular, TISA 500, en el área del iris y en la curvatura horizontal del iris. Los resultados sugieren que una curvatura horizontal del iris más plana es un factor de riesgo de progresión, lo cual es sorprendente y ellos reportaban que para ellos era una sorpresa dado que una curvatura mayor del iris refleja un mayor bloqueo pupilar y es un factor de riesgo bien establecido para el cierre del ángulo gonioscópico. Ellos reportaban que una posible explicación de este hallazgo es que los ojos con un mecanismo de bloqueo no pupilar del ángulo, como son el iris en meseta o el iris periférico grueso, tienen mayor riesgo de progresión. Ellos encontraron que la edad fue un factor de riesgo significativo para progresión durante el periodo de seguimiento a 6 años. La importancia de la edad como factor de riesgo para la progresión destaca una limitación en el ensayo SAP. Ellos dicen que la edad media de los participantes en el momento de la inscripción en este ensayo fue de 59 años y se excluyeron los participantes mayores de 70 años al inicio del estudio. Ellos hicieron esta exclusión para limitar la deserción de participantes y la necesidad de cirugía de catarata durante el seguimiento que pudiera afectar pues, los resultados. Pero pues por lo tanto la baja tasa de progresión observada en el ensayo SAP puede ser atribuida, al menos parcialmente, a la edad relativamente joven de sus pacientes y pues no se podría generalizar los hallazgos a pacientes mayores de 70 años que como sabemos pues están más en riesgo por tener mayor edad. En este estudio algo que me llamó mucho la atención es que ellos reportan que la puntuación de la gonioscopía acumulada en el estudio no predijo progresión, lo que proporciona evidencia de que las imágenes de OCT de segmento anterior pueden ser una mejor herramienta que la gonioscopía para determinar el riesgo de progresión. Las características de alto riesgo que ellos encontraron fueron la distancia de apertura del ángulo, un AOD 500 horizontal de menos de 0,042 milímetros, la curvatura horizontal del iris más plana, menor de 0,335 milímetros, y una edad de más de 58 años.
Estos confieren un mayor riesgo de progresión que sus contrapartes de bajo riesgo. Ellos sugieren que su modelo predictivo, los pacientes que cumplan las dos primeras características, que son el AOD 500 horizontal menor de 0,042 milímetros y una edad mayor de 58 años, si cumplen estas dos características o estos dos factores de riesgo, tienen aproximadamente 8 veces más riesgo de cierre angular. Y los pacientes que cumplan las tres características que les mencioné tienen una probabilidad aproximadamente 20 veces mayor de cierre angular. Estas serían, según el reporte del estudio, las tres características principales que deberíamos evaluar en el OCT de segmento anterior de nuestros pacientes, con las cuales podríamos determinar qué pacientes se benefician más de una iridotomía y tienen más riesgo de cierre angular. Este estudio es del año 2022, evaluó la iridotomía en pacientes con ángulos estrechos asintomáticos en Singapur, es el estudio ANALYS. Evaluó la iridotomía profiláctica versus ningún tratamiento en pacientes con sospecha de cierre angular primario. Los sujetos fueron reclutados en 5 centros oftalmológicos de Singapur y fueron aleatorizados para recibir en un ojo iridotomía y en el otro ojo se hicieron como el ojo control. Se realizó control a la semana de láser y a los 12, 24, 36, 48 y 60 meses. Se realizó en total un seguimiento a 5 años. Se evaluaron 480 pacientes mayores de 50 años. El resultado final fue evaluar el desarrollo de cierre angular primario, definido como la presencia de formación de sinequias anteriores periféricas o una presión mayor de 21 milímetros de mercurio verificado en 2 citas separadas, o el desarrollo de un evento de cierre angular agudo, que lo definieron como la presencia de al menos 2 de los siguientes síntomas: dolor ocular o periocular, náuseas o vómito, antecedente de visión borrosa intermitente con halos, una presión intraocular de más de 30 milímetros de mercurio, la presencia de al menos 3 de los siguientes signos: inyección conjuntival, edema del epitelio corneal, pupila dilatada media no reactiva, glaucomflecken y cama anterior poco profunda, o el desarrollo de glaucoma primario de ángulo cerrado, definido como la presencia de neuropatía óptica con pérdida de campo visual compatible con glaucoma. En los resultados, la progresión se desarrolló en 24 ojos, o sea, el 5% de los pacientes del grupo que se sometió al láser, versus 45 ojos, o sea, el 9% del grupo control. La incidencia de alcanzar el punto final en los ojos con sospecha de cierre angular primario no tratado fue aproximadamente el doble que en los ojos que sí se sometieron a iridotomía. Pero es importante decir que la incidencia global de cualquier criterio después de 5 años fue baja, incluso en el grupo de control. La reducción del 45% en el riesgo principalmente fue la prevención para desarrollar sinequias, con la excepción de 2 ojos en el grupo control que desarrollaron un ataque agudo y un ojo en el grupo de iridotomía que desarrolla ataque agudo. Todos los demás criterios de valoración no presentaban una amenaza inmediata para la visión. Solo 10 ojos desarrollaron glaucoma crónico de ángulo cerrado sin diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. Nuevamente, como en todos los estudios que hemos visto, la edad avanzada fue un factor de riesgo importante para la progresión, y el otro factor que ellos identificaron fue una presión intraocular inicial más alta después de la dilatación. Ellos concluyen que en este estudio estos dos factores de riesgo fueron los que se asociaron con el desarrollo de progresión. Bueno, ahora les quiero hablar de estos otros estudios que no hacen referencia como tal a la iridotomía, pero que me parecen importantes tener en cuenta, ya que existen otros mecanismos de cierre angular que no son relacionados con el bloqueo pupilar. Existen otras condiciones que debemos tener en cuenta. Les traigo este estudio, que es un reporte del doctor Harry Quigley, que es uno de los investigadores con más estudios sobre el tema. Habla de los factores asociados a cierre angular diferentes al bloqueo pupilar. Él habla del volumen y el área del iris con la dilatación pupilar. Él ha observado que hay una pérdida notable del área y del volumen del iris cuando hacemos una dilatación de la pupila, que es consistente en un 10% de pérdida del área por cada milímetro de aumento de la pupila,
y una disminución del 4%, pérdida del 4% del volumen por milímetro de aumento de la pupila. La pérdida del volumen del iris con la dilatación de la pupila probablemente ocurre por el intercambio de líquido extracelular con el acuoso. Él vio que los ojos con ángulo cerrado retuvieron más volumen del iris con la dilatación de la pupila que los controles que tenían ángulo abierto, una característica que haría más probable el cierre angular en estos pacientes. Esto puede ser el resultado de diferencias en el tejido conectivo del iris en los pacientes con ángulos cerrados, como lo sugieren estudios histológicos iniciales. También habla de la presión positiva por expansión coroidea. Dice que un aumento en la presión venosa orbitaria aumentaría la presión en las venas vorticosas y los vasos coroideos. Por lo tanto, la presión venosa coroidea elevada aumenta drásticamente la presión intraocular. Él dice que los ojos más pequeños tienen una esclera más gruesa y tienen dificultad para eliminar el líquido debido a una superficie más pequeña y una conductividad deficiente del líquido. Y propone que los mecanismos que regulan el volumen coroideo están alterados en el glaucoma de ángulo cerrado. Dice que estudios previos han reportado efusión coroidea en ojos con cierre angular agudo, pero no era claro si esta efusión coroidea se debía al episodio agudo o si la efusión coroidea era previa al cierre angular agudo y era un factor adicional que ayudaba al cierre del ángulo. Con las nuevas tecnologías ahora se ha podido reportar efusión coroidea establecida por VM y por OCT de segmento anterior y se ha visto que esta efusión coroidea en muchos ojos ya está presente en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado que nunca habían tenido ataques agudos, que tenían una iridotomía permeable y que siempre habían tenido presiones intraoculares controladas, y estos pacientes ya muestran efusión coroidea, lo que puede ser un factor adicional para que se cierre el ángulo y no una consecuencia del ataque agudo. Él refiere que solo una modesta expansión de la coroides puede aumentar dramáticamente la presión intraocular, sin embargo es clínicamente indetectable, y han determinado que una expansión coroidea de un 20% más o menos ocupa un volumen de 100 micras y genera una elevación de la presión intraocular importante. De esta manera sugiere que el cierre angular es multifactorial y los ojos de ángulo cerrado podrían tener contribuciones adicionales por la retención de volumen en el iris, en la dilatación, por la configuración de meseta de la inserción del iris, por la expansión coroidea y por el colapso vítreo. Y todos estos factores no están relacionados con bloqueo pupilar, pero sí ayudan a contribuir al cierre. Este es otro estudio también del Dr. Harry Quigley en el 2012. Evalúan el cambio en el grosor coroideo después de la prueba de sobrecarga hídrica en ojos con glaucoma de ángulo cerrado comparado con ojos con glaucoma de ángulo abierto. Ellos midieron el grosor coroideo con OCT de segmento anterior antes y 30 minutos después de haber tomado 1 litro de agua. El resultado, ellos vieron que el grosor coroideo basal fue significativamente mayor en los ojos con cierre angular que en los ojos de ángulo abierto. Luego del consumo de agua, el grosor coroideo aumentó 5.6 micras en los pacientes con ángulos cerrados y en el grupo de ángulo abierto aumentó solo 2.5 micras, menos de la mitad. La profundidad de la cámara anterior disminuyó en el grupo de ángulo cerrado, disminuyó 18 micras, pero no en los ojos con ángulo abierto, en los que sucedió lo contrario. En vez de reducirse la profundidad de la cámara anterior, lo que hizo fue aumentar la profundidad de la cámara anterior en más o menos 3 micras. Los ojos con cierre angular tuvieron un aumento de presión intraocular significativamente mayor después de la prueba de sobrecarga hídrica comparado con los ojos con ángulo abierto. Refieren que en el último, el grosor coroideo no fue directamente proporcional a la elevación de la presión intraocular, lo que indica que no es solo en respuesta al cambio del grosor coroideo lo que genera el cierre o la elevación de la presión intraocular en estos pacientes. Bueno, eso fue como los ensayos más recientes y lo que hay en la literatura. Solo quería compartirles este caso, más o menos. Este caso fue una paciente que atendimos con el doctor Fernando Gómez Goyeneche cuando era fellow. Es una paciente mujer de 58 años que consulta por dolores de cabeza, fatiga visual. Al examen físico tenía una agudeza visual de 20/20 mejor corregida con un más 0.50 en el ojo derecho y de ojo izquierdo de
de 20-25 con un +1. La presión intraocular en ese momento era de 17 milímetros de mercurio en ambos ojos. Estos pues son las fotos del disco, se ven nervios muy sanos. Y tenía un cierre angular aposicional en la gonioscopía de 270 grados, por lo cual se llevó a iridotomía y podemos ver que sus iridotomías eran permeables. Después de la iridotomía persistía el cierre angular, se hizo una OEM. Podemos ver que el ojo derecho reporta una profundidad de cámara anterior de 2.11 milímetros, un ángulo grado 0 a 1, iris plató. En el ojo izquierdo, una profundidad de cámara anterior de 2.13 milímetros, ángulos grado 0, iris plató. Para este momento ya la paciente presentaba presiones de 18 milímetros de mercurio en ambos ojos. También se realizó CT de segmento anterior. Esta es la imagen del ojito derecho, donde vemos que el ángulo está cerrado. El ojo izquierdo también presenta cierre angular, un poco menos. Se llevó a iridoplastia. Posterior a la iridoplastia está la gonioscopía. Los ángulos persistían grado 1, 2, sectores en iris en meseta. La presión estaba en 20 milímetros de mercurio y se decidió llevar a cirugía de catarata más goniosinequiolisis. Aquí les muestro el OCT de segmento anterior del ojito derecho, pre y post cirugía de catarata y goniosinequiolisis. Como vemos en el ojito derecho, la profundidad de la cámara anterior pasó de 2.03, no sé si se alcanza a ver, a 3.38, se ve una apertura del ángulo. Y en el ojo izquierdo también cambió. Podemos ver que la profundidad de cámara anterior cambió de 2.05 a 3.44 y el ángulo completamente abierto. Eso sería como un caso de libro del seguimiento. El mensaje de hoy, en conclusión, quiero decirles que siempre debemos poner en contexto al paciente, evaluar objetivamente todos los factores de riesgo anatómicos, mecánicos, socioculturales, demográficos del paciente. No podemos a todos los resultados que nos dan estos estudios en la población asiática, donde el sistema de salud es diferente. Se debe enfocar cada paciente, no todos los pacientes tienen el mismo grado de cierre angular como hemos visto en los estudios. No podemos generalizar estos resultados. Siempre tener en cuenta la edad. Todos los estudios nos reportan que el mayor factor de riesgo que encontraron en todos los estudios fue la edad, que me parece un factor muy importante por los cambios que hay en la edad en las estructuras internas del ojo. Otra pregunta que me parece importante y que en muchas oportunidades no se indaga y me parece que también hace falta hacer énfasis en los estudios y es el antecedente familiar de ceguera o de cierre angular agudo. Me parece importante que estas características anatómicas de susceptibilidad pueden estar relacionadas con la herencia. En mi caso particular, siempre indago si tengo un paciente con ángulos extensos, sospecha de cierre angular, y tiene un familiar que, no, tengo un familiar, mi mamá es cieguita, un ojo por glaucoma. Para mí estos pacientes tienen algo de herencia que los hace más riesgo de desarrollar cierre angular y en mi caso no hay duda de la iridotomía. Siempre indagar si toman medicamentos para dormir, ansiolíticos, antidepresivos, ya que algunos favorecen el cierre angular, medicamentos comunes en nuestro medio como la paroxetina, la trazodona, la sopiclona, bueno, muchísimos. Hago énfasis en esto en la población porque en nuestro medio ha aumentado el consumo de este tipo de medicamentos y personalmente en la práctica he visto varios pacientes con glaucomas agudos que al indagar refieren el inicio reciente de algún ansiolítico o antidepresivo. Y por último, un punto clave es el acceso al sistema de salud. Pacientes que vienen de veredas, pueblos, los cuales no pueden acceder rápidamente a un hospital con servicio de oftalmología y que sabemos que no seguirán un control anual, que seguramente pasarán años antes de que regresen nuevamente a un control. Estos se benefician pues de iridotomía, ya que no se les va a poder hacer un seguimiento de cerca y poder ir observando gradualmente el comportamiento del ángulo. Y eso es lo que tenía para compartirles hoy. Muchas gracias. Quedo abierta a preguntas, comentarios, si tienen alguna recomendación en su práctica clínica que nos quieran compartir. Hola Erika, muy buena. Es que abarcaste como todos los temas porque abarcaste no solamente desde que los pacientes nuestros tienen poco acceso a los controles y a los seguimientos
y también pues como a volver a donde un especialista, hasta desde ese caso que a mí me parece muy peculiar. Yo creo que, no sé si tú me confirmas, nosotros tenemos en Colombia algún estudio epidemiológico que describa cuál es el tamaño promedio de los ojos colombianos. La verdad no sé, creo que se hizo un estudio de ángulo cerrado, pero realmente no sé si en ese reportaban promedio de longitud axial y estas cosas. Porque mi percepción, que yo soy oftalmóloga general, es que a ustedes les llegan muchos menos pacientes para hacer las iridotomías y los oftalmólogos somos los que vemos estos pacientes. Entonces, cada vez cuando yo voy a operar, por ejemplo, un paciente de catarata, que es una catarata normal, no que tenga sospecha de cierre angular, yo veo que esas longitudes axiales siempre son 21.3, 22.2, o sea, son ojos muy pequeños. Entonces, encontrar una sospecha de cierre angular en nuestro medio no es raro, es muy común. Entonces, uno tiene que evaluar todo esto, si el paciente tiene acceso a la salud, si el paciente tiene antecedentes familiares de glaucoma, si el paciente va a volver o no va a volver a los controles, porque no es solamente pues como mirar cuántos ángulos están cerrados, tener el lente de gonioscopía, sino también pues como mirar como más allá de esto. Te quería preguntar, mira, yo tengo varios pacientes. Ahorita que está, desde que por lo menos yo participé en el Congreso de Imágenes en Barranquilla, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de estos pacientes apoyarlos con una VM? O sea, antes de hacerle una iridotomía, como por ejemplo para evidenciar quiénes tienen iris plató, quiénes no, o hacer una iridotomía y si no abre, después hacérsela para mirar si es que tienes un iris plató. ¿Cómo lo manejas tú o cómo nos aconsejas que lo manejemos? Bueno, la UE me parece en nuestro medio un uso de recursos, ¿no? Entonces, yo realmente no, yo confío mucho en mi gonioscopía, que me he encontrado yo que me mandan pacientes por sospecha de cierre angular, que les hicieron VM, que reporta ángulos estrechos, la VM, todo. Cuando yo le hago la gonioscopía, no, el ángulo es abierto, no es cerrado como me lo reporta la OEM, yo lo veo, lo hago con luz en penumbra y el ángulo es abierto y la OEM lo reporta como ángulo cerrado. Entonces, para mí, en mi práctica, yo confío mucho en la gonioscopía, en mi gonioscopía, eso también es de la experticia del oftalmólogo. Siempre hago indentación para ver si el ángulo abre o no abre con indentación, porque me ayuda como a pensar si de pronto sí es un iris plató o si va a abrir con la iridotomía. Entonces, en esos casos yo en general no mando una VM. Ya sería posterior al láser, que no me cuadra, que veo que hay cierres intermitentes, que de pronto hay áreas más abiertas, pero que no concuerdan unas con las otras, que de pronto me estén sugiriendo quistes del cuerpo ciliar o algo adicional. En ese caso hago la VM, pero antes no. Confío más en la gonioscopía y ya después sí definitivamente veo que no abren con indentación o que se le hizo iridotomía y no abren, ahí sí, pero antes no. Bueno, y en el caso de que sea un paciente que, por ejemplo, uno sospeche el iris plató por la gonioscopía, que tenga doble jiba, en ese caso, ¿tú pasarías a hacerle de una vez iridioplastia o haces, por ejemplo, una VM? Eso es controvertido. Realmente, Sí. si a la gonioscopía es el signo de doble joroba, indentación de doble jiba, lo veo claramente y para mí es un iris plató, paso a la Sin irioplastia de hacer la una vez, iridotomía. sin hacer iridotomía y lo he discutido con algunos especialistas en glaucoma y sí, también concuerdan en pasar a hacer la irioplastia. Perfecto, por aquí no tenemos ninguna pregunta. Lo que tú decías y yo mencionaba pues como al principio presentando pues como a todas las personas la conferencia, uno ve que por ejemplo el beneficio en los estudios dice uno de 44 personas se van a beneficiar a un periodo de más o menos de 5 o 6 años de hacer una iridotomía, pero yo le pregunto por ejemplo a mis compañeros que si tuvieras un ángulo estrecho te harías iridotomía y ellos dicen sí, me la haría. Sí, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Yo me haría una iridotomía y en mi familia hay muchas sospechas de cierre angular.
Entonces, Sí, en ese caso, sí, yo preferiría, inclusive, pues teniendo tanto acceso pues, a la salud, que prevenir, pues en caso de que no, es que son demasiadas variables. En la noche uno puede estar haciendo más cierres. Yo no había escuchado esto del estudio de que con la dilatación, las personas que tienen pues ese riesgo de hacer el cierre angular agudo, su iris se adelgaza menos. ajá, Entonces, súper aumenta interesante, el área, sí. Sí, por eso hay que muy, muy tener interesante. que que hay más factores, no solo el bloqueo pupilar. Sí, aquí todos mencionan que muy buena presentación, excelente conferencia, muchas gracias por todo, que aprendiendo cada día más. No hay ninguna otra pregunta adicional, entonces muchas gracias Erika por tu participación, muy, muy, muy buena la conferencia y vamos a dejar todos aquí con un video que apoya pues como el, el acceso pues como a la próxima conferencia dentro de 8 días que también seguimos en nuestras conferencias del mes de marzo de glaucoma para que nos acompañen dentro de 8 días. La próxima va a ser a las 6:30 de la tarde. Un saludo cordial para todos. Soy Sandra Belalcázar, soy especialista en glaucoma y quiero invitarlos a que me acompañen el próximo jueves 17 de marzo en la conferencia de la tarde donde conversaremos sobre glaucoma pediátrico. Los espero. Muy bien, con esto damos cierre. Otra vez mil gracias a la doctora Ica Vallejo, excelente conferencia y todos muy bienvenidos a participar cada 8 días de nuestras conferencias y a través de la encuesta responder cómo les pareció y si tienen alguna otra sugerencia. Mil gracias a Gracias, todos. Feliz día. gracias doctora Natalia, mil Buen gracias. día. Feliz día.